Ya sabemos la distribución de los planetas, sabemos la conformación de la Luna, cuáles son las teorías de la Luna, cómo se ha creado la Luna, las fases de la Luna, parcialmente también ya la conocemos, no hemos profundizado más porque en estos subcapítulos complementarios lo vamos a hacer. Sin embargo, necesitamos identificar la realidad de los eclipses, ¿no? Hemos hablado en la anterior clase, en el anterior capítulo, es qué realidad nos plantea cada eclipse. Pues en función a los eclipses tenemos que determinar que existen coincidencias muy llamativas que dan la particularidad de generar un eclipse. ¿Cómo se bloquea completamente el Sol en un eclipse, por ejemplo, ¿no? Durante un eclipse, la Luna va a ejercer un papel muy importante dentro del movimiento rotacional, traslacional y de revolución. El eclipse total de Sol prácticamente coloca la Luna entre la Tierra y el Sol. Es decir, la Luna se sobrepone a estos dos aspectos. Sin embargo, la Luna, en condiciones de tamaño, son 400 veces más pequeña que el Sol. Entonces, si divido el tamaño del Sol entre 400 veces, tendría el tamaño de la Luna. La pregunta es, ¿cómo la Luna, siendo tan pequeña, puede bloquear toda esa luz? ¿A qué se debe y por qué ocurre esto, ¿no? De esto, el resultado, pues prácticamente son los eclipses. ¿Cuál es la diferencia que existe en una situación de parcialidad total en la emisión de luz a través de la superposición de la Luna? ¿Y qué importancia o qué relatividad tiene en función a nuestro planeta? La situación que nosotros vemos en la pantalla es prácticamente la rara alineación del Sol y la Luna que proyecta una sombra en nuestro planeta. Pues esta vendría a ser la fase inicial para un eclipse. Pero todavía tenemos las consideraciones de los tamaños pendientes, ¿no? Como 400 veces más pequeño puede bloquear toda la energía. ¿De qué dependerá? Vamos a tomar en cuenta. No olvidemos que en un eclipse se toma en cuenta la luminosidad de la luz a través del Sol. Entonces, en función a que la Luna se sobrepone a este planeta, a la Tierra, pues se llega a ver parcialmente este eclipse, ¿no? Se llega a bloquear parcialmente esta energía. Todo tiene que ver entonces con la distancia entre la Tierra y el Sol y la Tierra como tal y la Luna, ¿no? Para que ocurra este eclipse, la distancia entre la Luna y la Tierra es considerable, ¿no? No puede estar ni muy cerca ni muy lejos. Y lo mismo, la distancia entre la Tierra y el Sol, porque la luz que se emite, que se bloquea desde ese punto, es del Sol hacia la Tierra. Son estas distancias entonces muy determinantes para la emisión de un eclipse. Pero en función a este elemento, ¿qué variabilidad existirá en los años? Porque son millones y millones de años que han ocurrido estos fenómenos que no se llegan a repetir después de varias décadas, inclusive en varios aspectos, ¿no? En función a esto, no olvidemos que bajo ese lineamiento, en proporcionalidad de energías, la parte luminosa del Sol es pues prácticamente dominante en supremacía a través de todo el universo. En este aspecto, entonces, la Luna, siendo tan pequeña en consideración a esta parte luminosa y al tamaño del Sol, pues llega a bloquear totalmente en algunos aspectos la condición de absorción energética, ¿no? En la imagen que nosotros observamos podemos identificar la Luna, el Sol, durante el eclipse del 21 de agosto del 2017. Esa era la proporcionalidad que nosotros teníamos en este eclipse, ¿no? Fíjense cómo se desvía la luminiscencia del Sol en función a la sobreposición de la Luna, y en base a estas posiciones también nosotros identificamos proyecciones dentro del ámbito óptico, ¿no? Esto es fundamental porque esto no se ha desarrollado o se va a seguir desarrollando durante mucho tiempo. Cuando los objetos están más cerca que nosotros, parecieran verse más grandes, y esto es una condición netamente óptica.
que los objetos están más lejos, pues obviamente se ven más pequeños. Entonces, algo similar ocurre entre la Tierra, el Sol y la Luna. La mayoría de las estrellas en el cielo nocturno se ven muy pequeñas y parecen como diminutas, puntas blancas de luz, y muchas de estas estrellas pues se encuentran a distancias abismales, completamente extraordinarias, a diferencia del Sol o la Tierra, ¿no? Pero al Sol, como lo vemos, como un punto grande de parte luminosa, ¿no? En función de esto, entonces, la distancia será determinante para que cada una de estas condiciones, no solamente lunares, terrestres y también solares, puedan darse. En función a este elemento, entonces nosotros necesitamos determinar que en esta proporción de 400 veces más pequeña que el Sol en tamaño, la Luna también tiene 400 veces más cerca la distancia del Sol. Bueno, en este caso 400 veces más cerca estará la Luna de la Tierra que el mismo Sol. Entonces, en esas proporciones, pues llegarían a contemplarse los fenómenos que habríamos citado. ¿Esto qué nos va a determinar? Significa que desde la Tierra, la Luna y el Sol parecen tener aproximadamente el mismo tamaño en el cielo, que llega a ser conjuntamente proporcional. Si nosotros vemos a la estrella, pues el Sol prácticamente se ve muy pequeño en comparación a la Luna. Pero cuando hemos observado detalladamente, sobre todo con lentes solares, ustedes podrían observar que la Luna y el Sol más o menos tuvieran el mismo tamaño. Esto se debe a esta proporcionalidad de las 400 veces que habíamos dicho entre el Sol y la Luna. Y en función a esta distancia, pues la energía también llega a tener un equilibrio considerable, porque para que considere y para que se forme un ciclo, en nuestro caso 28 días para la Luna, debe existir un equilibrio. Ese equilibrio nosotros lo percibimos en la temperatura normal de la Tierra, en la temperatura normal de las mareas, que están cerca de los 15 grados, y en la condición también de extremos. Cuando hablamos de una temperatura muy alta en la Tierra, que no supera obviamente los 100 grados en condición normal, y muy baja, que tampoco llega a más de menos 40 grados centígrados. En esta proporcionalidad nosotros debemos también asumir la responsabilidad a esta distancia, 400 veces, que también llegaría a ser un número par y un número condicional para el equilibrio térmico. Entonces, para el eclipse total existen 93 millones de millas de distancia en función a esta energía tan grande y luminosa, que llega a ser proporcional, ¿no? Los 23 grados que podríamos llegar en nuestra ciudad de La Paz llegan a ser proporcionales a las 239 millas de distancia, 239 mil millas de distancia que tiene la Tierra hacia la Luna. Y en esta proporcionalidad habíamos dicho que se podían observar del mismo tamaño. En las temperaturas se percibe, en el ciclo se llega a percibir de la misma manera. Inclusive nuestras horas, pues son 24 horas, que parcialmente entre 12 de aparición de esta y 12 de supremacía de la otra, pues llegaríamos a mantener el equilibrio que alberga la posibilidad de vida. Entonces, cuando la Luna se interpone entre la Tierra y el Sol durante un eclipse como tal, pues la Luna parece cubrir completamente la luz del Sol, habíamos dicho. Sin embargo, no siempre va a ser así. Se debe a esta distancia. Pero, ¿qué pasará los próximos años o qué han ocurrido los últimos para que nosotros podamos predecir otra circunstancia, inclusive la modificación de la vida en la Tierra? Eclipses solares y los eclipses lunares. En función a este elemento, el movimiento de la Luna es fundamental, porque nosotros necesitamos identificar qué tanto dependemos para el equilibrio y para la vida de nuestro planeta, de este elemento muy importante. Y ya sabemos porque lo vemos de manera similar en todos los puntos cardinales y en función
a estos elementos, ¿no? ¿Cuál será la importancia de esta luna hacia la Tierra? Entonces, los eclipses solares totales no estarán para siempre. Debido a esta distancia, pues la órbita de la luna está cambiando. De hecho, la órbita lunar va a crecer y crece en una proporción de alrededor de 1.5 pulgadas, es decir, aproximadamente 3.8 centímetros cada año. Entonces, esta órbita ha ido aumentándose cada año y en los millones de años de la existencia de la Tierra, pues ha modificado también ciertas estructuras. Sabemos las teorías de creación y de presencia de la Luna acompañando a la Tierra y sabemos cuál es la teoría más acercada. Entonces, debido a que la órbita de la Luna crecerá 1.5 pulgadas, eso es lo que necesitamos responder esta clase. A medida que la órbita de la Luna se aleja cada vez más de la Tierra, se debe a la condición netamente interna también de la Tierra. El calentamiento global, la sobrepoblación, la eliminación de bosques, la eliminación de elementos importantes dentro del núcleo de equilibrio térmico, el calentamiento de los polos y la emisión de gases de efecto invernadero van a modificar también la estructura interna de atracción de la Tierra hacia los elementos externos como la Luna. A medida que esta órbita de la Luna se va alejando cada vez de la Tierra, 3.5 centímetros cada año, la Luna aparecerá más y más pequeña en nuestro cielo. Entonces, a lo largo del tiempo, ha ido disminuyendo su tamaño. Esto sucede ocasionalmente ahora en ciertas fases, ciertas fechas específicas que vamos a determinar. También vamos a comparar el tamaño de la Luna y vamos a verificar que existe una variancia muy considerable que el hombre no lo está asumiendo como tal. La órbita de la Luna no es perfectamente redonda como se cree, ¿no? Ha cambiado en función también a la inclinación de la Tierra, cerca de 23 grados, pero a una inclinación parcial de la Luna. Esta inclinación también se debe a un condicionamiento energético que se va a enfocar en función a la varianza de esta órbita. Esto significa que a veces la Luna está un poco más alejada de la Tierra que en otras ocasiones. Por lo tanto, en función a estos elementos también de cercanía y lejanía, lo mismo que ocurre con los dos equinoccios y los dos prácticamente solsticios que observamos en la Tierra, va a ocurrir algo similar en la Luna en función a este movimiento. El eje de rotación de la Tierra, si observamos, es levemente inclinado, cerca de 23 grados, ¿no? Y la Luna está acompañando en esa condición. Al solamente acompañar en la parte inclinada, pues ya va a existir una desviación. Sin embargo, la Luna está lo suficientemente lejos como para no crear un eclipse solar total en condición hacia el Sol. En este caso, la Luna oscurece la mayor parte del Sol, conocemos, pero un círculo delgado del Sol permanece visible alrededor de la Luna. En esta parte, entonces, en función al tamaño de la Luna, pues esa condición energética no es transmitida completamente. Y a lo largo de los años también se ha identificado esa energía que se bloquea a través del eclipse solar total, prácticamente va modificando este círculo delgado del Sol que se observaría a través de esta. Entonces, tendríamos dos aspectos fundamentales que sustentar, documentar y fundamentar, ¿no? Primero, la órbita de la Luna que va a ir alejándose, va a ir creciendo 3.5 centímetros cada año. Y segundo, que la energía del Sol también va a estar en función de ese elemento. ¿Qué quiere decir? Puede que exista una mayor emisión de energía a través del Sol y que ésta podría modificar también cierta estructura en la Tierra. En función a esto, entonces, nosotros necesitamos determinar. Cuando la órbita va creciendo en función a la condición de la Luna,
lo lleva aproximadamente haciendo a través de 14.600 millas, es decir, 23.500 kilómetros en condición proporcional a la Tierra. Siempre la Luna iba a estar demasiado lejos como para cubrir completamente el Sol, por lo menos en 1.000.000 de años más, ¿no? Si esto ocurriera de una manera diferente, que es la estadística que nos proporciona prácticamente la documentación, ocurriría un cambio también estructural en la Tierra, porque a través del eclipse total la Tierra es como si diera un respiro en función a la emisión completa de la luz, y esto genera también un nuevo ciclo en la condición de este eclipse y en la condición de la emanación de estas energías. Entonces, mientras esta órbita va a crecer, pues la Luna va a llevar una distancia considerable a través de esa función, pero no todos los eclipses solares, por lo menos, van a ser iguales. Es por eso que cuando se observa un eclipse solar, no se repite el mismo a través del tiempo. Y por lo menos los astrofísicos están buscando documentar la mayor cantidad de eclipses solares, pero para determinar qué grado de movimiento, qué grado de relación diferenciada podría existir a través del movimiento de la Luna, porque nos podría determinar también cierto alineamiento. Si observamos un eclipse total solar, pues también necesitamos determinar las características y podríamos a través de este determinar también si es que la Luna se prácticamente enlazaría o se alinearía hacia otra fuerza mucho mayor a la de la Tierra. Hay teorías que indican que la Luna en algún tiempo, no muy lejano, podría alinearse directamente a la energía del Sol y podría ser absorbida por esta energía. Sin embargo, a través de esta condición, por lo menos en los últimos tiempos, se ha rechazado esta condición porque tendría que existir algo extraordinario también en el Sol a través de sus manchas solares para que podría generarse esta condición que podría ser también catastrófica para nuestro planeta. Sin embargo, eso no sucederá por mucho tiempo. Habíamos desarrollado millones de años, por lo menos 1.000.000 de años, podría existir una variación considerable. Y la órbita de la Luna crece solo 1.5 pulgadas cada año, pues tomará por lo menos 600 millones de años para que los eclipses solares totales desaparezcan por completo. Y esta condición de alineamiento y en función a estos valores de los eclipses, pues modificarían también una estructura que conocemos hasta ahora como la renovación lunar. Esta fase es importante porque a través de esto nosotros determinamos también varianzas de la luna llena como tal. Y en función a esta emanación de energía necesitamos determinar ciertas modificaciones que han ido ocurriendo. No vamos a decir en el último año, sino en los últimos, en el último periodo, estamos hablando por lo menos en los últimos siglos, de la posición de la Luna, que podrían determinar esa alineación que habíamos indicado en función a energías, ¿no? Esas alineaciones se van a dar en los distintos tipos de lunas llenas que se van a observar. Y dentro del calendario astronómico habíamos indicado con ustedes el perihelio de la Tierra, que va a ser prácticamente en función al posicionamiento de la Luna. La conjunción Luna-Saturno, que se va a observar el día de mañana, pero vamos a generar las características a través de la transmisión que vamos a realizar, y la superluna del 27 de abril. Entonces, son términos completamente llamativos, completamente nuevos, pero necesitamos determinar en función a esta energía a qué se debe, a qué se transmite y cómo se determinan estos elementos. ¿Por qué la confusión generalmente existe? Porque no conocemos estos antecedentes que habíamos mencionado anteriormente en función a la posición del Sol y al movimiento y al
crecimiento de la órbita lunar. Tenemos entonces varias lunas presentes en varios ciclos también identificados. Tenemos la luna llena, cuando el lado de la luna, habíamos dicho, mira hacia la Tierra y está completamente iluminada por el Sol. A través de esta emanación de energía, porque eso es constante a través de los 365 días, podemos determinar que hay distintos tipos de lunas. Sabemos de lunas llenas, ¿no? Algunas muy poco habituales, como las lunas rojas que observamos en la imagen. Las superlunas, que vamos a dar las características fundamentales, y las lunas azules, también conocidas como lunas de lobo, ¿no? Esto ha sido fundamental, por ejemplo, en enero, ¿no? O las lunas de cosecha, que se determinan también en ciertas condiciones netamente cercanas al equinoccio de primavera o al solsticio de invierno, por ejemplo, que van a generar los elementos de transformación energética. Siempre y cuando recordemos también que existe un extremo, que vendría a ser la condición netamente orbital, cuando la luna se interponga entre la Tierra y el Sol, donde sería nuestro próximo mensaje y nuestro próximo lineamiento de documentación. Entonces, bajo estas confusiones se han generado varias alternativas en interpretar las posiciones de la luna. Y nosotros en este elemento, desde el 27 de abril, vamos a identificar y documentar las posiciones de la luna en función a sus características, inclusive de tonalidad. Fíjense, si observamos en las tonalidades, están en función también a su superposición hacia el Sol. Y cuando existe un eclipse total de Sol, pues vendría a darse una condición extrema, ¿no? Pero la luna como tal ya tiene una supremacía y una condición de interferencia en función a la energía solar, en función también a estos valores cambiados de tonalidad. Pues vamos a tener la descripción de cada una de estas lunas que habíamos citado anteriormente. Podemos identificar en condiciones para la observación netamente introductoria. Al levantar la vista hacia el cielo nocturno, podemos ver que la luna va cambiando de aspecto cada noche, y eso es lo que necesitamos identificar y documentar en las fases de la luna. ¿Cómo cambia? La luna cada noche va generando una posición prácticamente diferenciada en grados de rotación. El motivo principal de estos cambios son las distintas fases de la luna que se van acercando en periodos de 7 días, y también los tipos de luna. Si observamos una luna en abril, no va a ser la misma que vamos a observar y documentar la que va a existir en mayo, en junio y en julio. De acuerdo a esas posiciones, podríamos conocer también, identificando estos elementos, cómo la luna va a intervenir y cómo va a funcionar en condición de los fenómenos meteorológicos más llamativos de nuestro país. De este posicionamiento de la luna podemos determinar prácticamente más o menos qué fechas vendrían a llover, más o menos qué fechas vendría a tener una supremacía de energía constante, y por ejemplo a gran escala, estamos hablando en proporcionalidad muy grande, cuando se determinaría, por ejemplo, el posicionamiento de el fenómeno de la niña o del niño, que prácticamente ocurre casi cada 2 años, ¿no? En esta proporcionalidad. Entonces, la luna nos va a dar varias referencias, principalmente del contacto directo de la emisión de los rayos del Sol y cómo esto va a llegar a influenciar a través de nuestro planeta. Sin embargo, bueno, para todas las lunas, y esto vamos a dejarlo prácticamente abierto para observar a través de nuestras próximas clases, tomando en cuenta los posicionamientos más bien de la luna a través de la energía del Sol. Ahora estamos hablando no solamente de la Tierra, sino también de la energía del Sol que se va a emanar a través de la luna. La luna no va a emitir como el Sol el brillo prácticamente constante, sino esta va a depender de la posición que va a estar la luna a través del Sol y cómo se refleja. La fase de la luna
a simple vista, pues va a ser prácticamente la que nosotros vamos a poder percibir y documentar. La luna llena se va a producir cuando el lado de la luna, habíamos dicho, que mira hacia la Tierra está completamente iluminado del sol. Pero la pregunta para nuestra próxima actividad es, ¿no todas las lunas llenas tienen el mismo aspecto? ¿No todas las lunas llenas tendrán el mismo aspecto? ¿A qué se deberá particularmente estos tonos que hemos observado, ¿no? Estos tonos. Segundo, estos nombres, por ejemplo, las superlunas, las lunas rojas, las lunas azules o lunas de lobo y las lunas de cosecha, que son más referenciales y conocidas por nuestros antepasados para poder interpretarse en función a esta consideración.